Gloria a Dios. Es bueno para estar acá con ustedes. Y la verdad es que cuando llegamos acá a la nación de Perú, nos dimos cuenta que Dios ya estaba haciendo algo en el país. Y tuvimos que correr para mantenernos con Él. Y Dios sigue haciendo algo. Y hace algunos cuantos meses, tal vez un año, yo comencé a ver algo un poco diferente que había visto en la palabra de Dios. Yo comencé a ver como la iglesia local es un gran testimonio en lo que es la comunidad. Y entonces me di cuenta realmente la importancia de la iglesia local y la gente dentro de la iglesia local. Pero también me di cuenta que viendo los discípulos, el tiempo de los discípulos y la gran comisión que Dios había dado a sus discípulos y todo el contexto de ellos, no sé exactamente en cantidad cuántas personas estaban ahí que recibieron la gran comisión. Sabemos que 120 personas al principio, judíos, estuvieron en aposento alto cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban otras lenguas, y porque Jesús les había dicho: esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y Jesús ascendió, se fue al cielo, y conforme a lo que predicó Pedro este día de Pentecostés, dijo que Cristo Jesús había subido, había recibido la promesa del Padre, la cual Él había derramado sobre nosotros, hablando del Espíritu Santo. Y los discípulos, ya Jesús había hablado con ellos. Y a veces nosotros, viviendo en un país donde hay poquito, casi nada de persecución por ser creyente, no nos damos cuenta que actualmente en diferentes partes del mundo cristianos están muriendo por su fe en Cristo Jesús. Pero en ese entonces todos los creyentes al principio son judíos y por supuesto han sido enviados primeramente a ministrar al pueblo de Israel, al judío primeramente y después a los gentiles, a nosotros. Entonces cuando Jesús les da a ellos la gran comisión, en todo su hablar Jesús se da cuenta en algunos cuantos años, digamos más o menos 40 años, algo tremendo va a suceder con toda su vida, cultura religiosa. Digamos, este templo que está en Jerusalén, Jerusalén misma, donde Dios habitaba en el templo, en el lugar santísimo, solamente una vez al año y solamente una persona, el sumo sacerdote, podría entrar en este lugar donde Dios habitaba. El Espíritu Santo, la gloria de Dios estaba en este lugar y solamente una vez al año podría entrar, pero no sin sangre. Él tenía que hacer sacrificio de animal para sí mismo y después tenía que entrar con sangre para el pueblo. Entonces él entraba en este lugar santísimo y para hacer su oficio y toda la cultura judía giraba alrededor del templo en Jerusalén. Esto fue para ellos el cielo y la tierra porque Dios habitaba ahí. El templo fue muy grande, más o menos el tamaño de 5 campos de fútbol. Y las paredes alrededor estaban cubiertas con oro. Y el templo fue puesto arriba, y tanto que gente podría ver el resplandor del templo por millas y millas y kilómetros de distancia. Brillaba. Y Jerusalén fue el centro comercial, donde mucha gente, mucho comercio pasaba por Jerusalén, mucho cambio de dinero y conforme la ley, los judíos mismos de todas las regiones alrededor tenían que ir a Jerusalén 3 veces por año. Fue obligado por la ley de Moisés para ir 3 veces por año. Y Jesús
en su conversar con sus discípulos, trataba de hacerles ver que en algunos cuantos años toda esta cultura, todo este sistema religioso se va a desaparecer. Entonces, ustedes recuerdan que una vez los discípulos estaban con Jesús y estaban ahí y ellos llamaban la atención la belleza de este lugar. Cuán bello fue el templo. Y una persona escribe en ese entonces: si no has visto el templo en Jerusalén, jamás has visto un edificio hermoso. Porque fue así, hermoso, todo lo que pasa con el templo. Y por supuesto, los judíos, no, para ellos, en su mente, esto fue considerado como el cielo y la tierra. Pero cuando Jesús estaba con sus discípulos y salieron por el templo, y ellos llamaban la atención a Jesús: cuán bello fue nuestro templo. Y entonces Jesús dijo: llegaría el día que ninguna piedra se va a quedar sobre otra piedra. Ahora, imagínense cómo una persona desde niño fue criado en y alrededor del templo, con los cultos, servicios, sacrificios, y nosotros no podemos imaginar. Había miles de sacerdotes que hacían los sacrificios. La sangre corría como agua cuando ellos tenían que sacrificar. Difícil para nosotros imaginar una cosa así, pero esto fue lo que ellos vivían. Esto fue su vida, ¿no? El templo, alrededor, sacrificio y todo esto conforme a la ley de Moisés. Esto fue su vida. Y cuando Jesús dijo: llegaría el día y algunas piedras, no sé cuántos de ustedes han ido a Machu Picchu una vez o no, pero en Machu Picchu ellos tienen las piedras, no me recuerdo exactamente cuántas toneladas hay que pesa, ¿no? Pero bastante toneladas, ¿no? Pesan las piedras en Machu Picchu. Pero el templo en Jerusalén tenía piedras tan grandes que pesaban toneladas, eran enormes, ¿no? Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, imagínense tal vez dificultad de aceptar lo que Jesús había dicho: llegaría el día que ninguna piedra se va a quedar sobre otra piedra. Ahora, y conforme la historia, Tito, el hijo de Vespasiano, fue la persona general que vino para acercar a Jerusalén, para saquearlo. Y lo tomaba un poco de tiempo porque el muro y todo eso, había 3 muros, y tomaba un poco de tiempo para hacerlo, pero entraba y los soldados romanos, bajo órdenes de Roma, fue eliminar, porque los judíos había diferentes grupos peleando entre ellos y peleando con los romanos y todo eso, tratando de vencer los romanos y control y autoridad de Roma. Y este fue antes la Iglesia Católica, por su caso, ¿no? Y entonces, pero ellos en ese entonces tienen toda esta situación alrededor. Y entonces cuando Tito entró, él no quiso destruir el templo. Pero el templo en ese entonces en Jerusalén fue el testimonio más grande que el hombre está separado de Dios, que no hay acceso a Dios, que hay una pared, una cortina, hay una separación entre Dios y el hombre. Y aunque Tito no quiso destruirlo, dice que un soldado se apoderó, encendió el templo y fue totalmente destruido. Tanto que ninguna piedra que se quedaba sobre otra piedra. Aún hoy día los judíos en Israel no saben dónde fue construido el templo exactamente. Tienen una idea que tal vez está aquí en este lugar donde hay una mezquita ahora, pero no saben si ese es el lugar o no. Algunos han dicho que este no es el lugar, es otro lugar. Tanto fue la destrucción que ni saben hoy día dónde fue construido el templo. Entonces, pero pensamos así, ¿no? Que no solamente hablando acerca del templo, estamos hablando acerca de un pacto.
Y no solamente el lenguaje de pacto en la Biblia no es solamente un acuerdo, no es mucho más que eso. Nosotros sabemos como pastores y ministros, sabemos que cuando hay un matrimonio, nosotros llamamos esto un pacto, ¿no? Es un pacto de matrimonio. Entonces, cuando vemos la palabra Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, lo que estamos hablando también es el matrimonio. Dios estaba casado con su pueblo. Entonces, piensa en esto, ¿no? Ha llegado Israel, los judíos, y toda esta generación, Jesús hablaba como esta generación es una generación perversa. En lugar dice, no, cuando él hace la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe en la tierra? En Deuteronomio dice, esta gente son gente sin fe. Entonces, este pueblo había apartado de Dios, había cometido adulterio espiritual, estaba separado de Dios y Dios está dándoles una carta de divorcio, ¿no? Porque va a separarse totalmente. Y la separación en el Antiguo Testamento, que fue algo temporal, que fue puesto como sombra de la realidad, no es la realidad, fue puesto como sombra de realidad, y Cristo Jesús cuando llega a Él es la realidad. Jesús dijo, toda la ley y profetas, ellos me hablan de mí. Digamos, toda la ley de Moisés, todo profeta que profetizaba, estaba profetizando de Cristo. Entonces, podemos entender que este Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, fue temporal. Pero a la vez Dios estaba casado con este pueblo. Y por su perversidad y adulterio y separación de Dios, Dios dice, ya no más, voy a divorciarme de mí. Y había profetizado en Jeremías y varios otros lugares que iba a ser un nuevo pacto. En este nuevo pacto iba a ser diferente que el pacto que hizo con sus padres en el pasado. Este pacto va a ser diferente porque Dios dice, yo haré este pacto, yo voy a poner mi espíritu en ellos, yo voy a estar con ellos. Entonces cambia todo el panorama. Ahora, cuando Jesús se sienta en lo que nosotros llamamos la última cena, se sienta ahí, toma la copa y dice que ese es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para remisión de pecado. Y en otra palabra, Jesús dice, Él inicia el nuevo pacto. Yo siempre pensaba, porque cuando Cristo Jesús fue crucificado fuera del campamento, algo sucede en el templo. Recuerda que el templo tenía 3 partes, el patio afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Había una gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y como dije, que solamente una persona una vez al año entraba en el lugar santísimo. Pero cuando Jesús fue crucificado afuera del campamento, algo sucede en el lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esta cortina, y yo descubrí por estudiar diferentes cosas que la manera que ellos probaban esta cortina para ver si es suficiente fuerte, ellos conectaban 2 bueyes a cada esquina y hicieron que ellos jalaran. Y si rompían la cortina, no fue suficiente fuerte, tenía que hacer otro para colocar esta cortina. Era grande, fuerte, pero sabemos que esta cortina, conforme a la Biblia, fue arrancada de arriba por abajo. Digamos, y Dios, la gloria de Dios, o el Espíritu Santo, se fue del templo. Ya no, Dios no habita en este templo. Dios no está ahí. Pero una persona dijo que Jesús rompió la cortina y la religión lo unió otra vez. Y yo siempre pensaba, ¿qué hacían los judíos? Porque ahora es notorio que la cortina que separaba el lugar santo, ¿no? Y miles de sacerdotes siempre estaban en el lugar santo haciendo diferentes oficios, haciendo diferentes sacrificios por el pueblo. Pero de repente cuando entra la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, está partido. Y me imagino inmediatamente ellos pusieron otra cortina. Porque la ley de Moisés seguía
digamos, el antiguo pacto seguía en marcha, aunque Cristo Jesús había iniciado un nuevo pacto con su pueblo, los judíos, los creyentes, los que recibieron a Él como Mesías, como el Cristo. Entonces Jesús inicia el nuevo pacto con ellos, pero el nuevo pacto no puede entrar en su plenitud todavía, porque todavía el antiguo pacto está caminando. Jesús inicia, ¿no?, el nuevo pacto, pero no puede tomar su plenitud. Pero en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, toda la economía judía fue destruida, fue puesto en un lugar. No podemos imaginar. Josefo dijo acerca de lo que pasó adentro de Jerusalén. Había dos grupos peleando, judíos, peleando entre ellos, robando, violando, matando adentro del templo. Y fue tanto un grupo para motivar a otro grupo para pelear contra los romanos, quemaron toda la comida que había. Había bastante comida para durar algunos 3 o 4 años tal vez. Pero ellos encendieron la comida. Ahora dicen que más o menos 1 millón de personas, tal vez hasta 3 millones de personas, porque fue tiempo de fiesta en Jerusalén. Ya no pueden salir porque el ejército romano había cercado a Jerusalén y mata a toda persona que quiere salir. Y Jesús había dicho a sus discípulos, interesante, sumamente interesante. En Lucas Jesús dijo, cuando ustedes, hablando de creyentes, cuando ustedes vean a Jerusalén cercado con ejército, corren. Si están en el techo, no baja. Si está fuera de la ciudad, no entra. Corren. Y no corren a la ciudad, corren a las montañas. Corren a un desierto, corren. Pero ¿cómo se puede correr si su ciudad está cercada con ejército? Y había un general romano, se llama Cestius, que vino, se acercó a Jerusalén. No, Jerusalén está cercado, exactamente lo que Jesús había dicho. Cuando ustedes vean a Jerusalén cercado, corren. No, pero ¿cómo se puede correr cuando está cercado? Cerrado con ejército afuera, romano. Entonces, dicen la historia que Cestius, nadie sabe por qué, pero después de 6 días se retiró. Los discípulos dijeron, ahora podemos correr. Y conforme a Josefo, historiador, que escribe la historia, dice que ningún creyente murió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Más de 1 millón de personas sí murió. Muchos de ellos con hambre, pestilencia, porque los dos grupos peleando entre ellos, ¿no? Judíos, robando, matando judíos. Y los mataba, los dejaba tirados en la calle. Y de repente hay hambruna. Y Josefo dijo que cuando entraba, lo que vieron fue totalmente chocante, porque aún mujeres cocinaban a sus hijos para poder comerlos, porque la hambruna fue tan fuerte. Fue una cosa que él pinta una imagen de la destrucción, y la destrucción fue tanto que todo archivo de sacerdocio, todo archivo, la historia, fue totalmente destruido. Toda la economía judía en este tiempo fue totalmente borrado. Ahora, y tenía que ser así en el sentido de antiguo pacto. Porque este antiguo pacto ya está siendo puesto en un lugar. Conforme lo que dice de Hebreos, ya está obsoleta. Hay un nuevo pacto. Hay una nueva esposa. Y conforme Romanos capítulo 7, la ley de matrimonio, la persona no puede casarse mientras que ya está casado con una mujer, pero uno u otro muere, el otro está libre para casarse. Y Dios está libre para casarse con otra novia. Ya existe otra novia. Y somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. No solamente por pacto, pero más que esta, una relación íntima con Dios.
Dios no habita en un edificio hecho de mano. Él habita ahora en su pueblo. Y este fue siempre su deseo. Él nunca deseaba que Israel tuviese un rey sobre ellos. Él quiso ser su Dios personal. Entonces, cuando nosotros vemos un poco la historia, y imagínense, Jesús con sus discípulos, que son judíos, les había dicho, llegaría el día que ninguna piedra en este templo va a quedarse sobre otra piedra. Y después le da a ellos la gran comisión para ir y predicar y hacer discípulos. Es una de las cosas que a veces nosotros hemos tratado de hacer, pero yo tengo otra mentalidad en cuanto a hacer discípulos. Porque cuando Jesús, la Biblia dice, cuando Él comenzó a predicar, Él predicaba que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. No, Él dijo a sus discípulos, anda, predica, sana a los enfermos, eche fuera demonios y levanta a los muertos y díganle, el reino de Dios les se ha acercado. Entonces nosotros vemos en Colosenses, en el capítulo 1, que ya hemos sido trasladados de este reino de tinieblas, el reino de Satanás, al reino de su amado Hijo. Apocalipsis capítulo 1 dice que Cristo Jesús nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya. Entonces nosotros vivimos en un reino y tenemos un reino nuestro. Tu reino es tu casa, alrededor, tu comunidad y la ciudad de Arequipa. Pero nosotros no hemos tenido muchas veces esta mentalidad de que, yo estoy acá, ¿qué hago acá? Primeramente, mi relación con Dios es íntima, es personal. Yo tengo relación con Dios, ¿no? Y, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, Satanás es muy astuto, ¿sabe? Cuando no es todopoderoso, pero muy astuto. Él ha tratado con la raza humana por años y años y años. Él sabe cómo es la raza humana. Sabe que tenemos emociones, tenemos deseos, ¿no? Y si Él puede pervertir nuestra manera de pensar, en el sentido que pensamos diferente que Dios piensa, o puede pintar la imagen de Dios diferente de lo que Dios es. Me recuerdo hace años un predicador dijo que Dios rompería su pierna si es necesario. ¿Qué imagen de Dios es esta? Que Dios va a romper su pierna. Otro ministro dijo, si es necesario, Dios quemaría su casa. No, yo no quiero recibir a un Dios así. Pero ¿qué imagen tiene esta persona de Dios? Que Dios, en vez de ser un Dios de amor, es un Dios de juicio, un Dios listo para pegarnos, un Dios listo para romper mi pierna, un Dios que quiere tanto de una cosa a otra cosa y otra persona dijo que Dios mataría, personas. Si la persona no hace tal, no hace tal. Entonces yo digo, ¿esa es una imagen correcta de Dios? En realidad no lo es. No lo es. Entonces cuando nosotros vemos a Dios, ¿qué pensamos de Él? Por esta razón, cuando vemos a Dios y realmente comenzamos a fijarnos en el amor que Dios tiene para con nosotros alejados de Él, enemigos en nuestra mente, nuestra forma de pensar, tal vez en nuestra vida, totalmente separados de Dios, pero aún Dios nos amaba tanto que Él provee sacrificio que para Él tener relación con nosotros. Qué bueno es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Pero cuando hablamos de el Evangelio, y cuando Dios estaba hablando con sus discípulos, a veces olvidamos esto, pero esta es la situación. La persecución
se levanta contra creyentes. Pero la persecución no se levanta contra los creyentes del mundo. En este sentido, se levanta contra los creyentes de los judíos religiosos, los que seguían la ley, los que supuestamente eran pueblo de Dios. Ellos perseguían a los creyentes. Y la persecución fue fuerte. Y Jesús hablando a sus discípulos. Miren, por ejemplo, esta mañana les voy a dar una gran comisión. No, ustedes van a ser representantes de Jesucristo. Jesús dice que ahora ustedes van a ir y representar el reino de Dios. Ustedes van a ir y representar a mí y mi Padre Celestial. Pero quiero advertirle antemano. Algunos de ustedes van a ser perseguidos. Otros de ustedes van a ser castigados. Otros de ustedes van a ser muertos. Otros van a echar en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes van a ser muy animados para seguir a Cristo Jesús? Y este fue el tiempo que ellos vivían. Y vivían muchas veces escondidos. Vivían muchas veces con el temor de sus propios patriotas. La gente que en su propio pueblo. ¿Por qué? Porque la religión tiene temor del evangelio puro. Porque el evangelio puro, porque la religión, la mayoría, pone a Dios allá, separado del ser humano. Y el ser humano tiene que, por ejemplo, en México, hay una parte de México donde ellos caminan sobre sus rodillas más o menos 1 kilómetro, sangrando y todo, para tener un tipo de penitencia para que ellos lleguen a Dios. En las Filipinas, por los años atrás, durante la Pascua, una persona fue crucificado, pero atado en la cruz. Pero hace algunos años atrás comenzaron a dejar las sogas y comenzaron a poner clavos, como Jesús fue clavado, crucificado. Como si fuese la sangre de esta persona de un valor delante de Dios. Pero qué insulto realmente delante de Dios. Que ignorar y no creer el valor de la sangre y la obra de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros, pensando otra vez, yo puedo obtener algo de Dios por mi sufrimiento. Hay sufrimiento y sufrimos muchas cosas. A veces sufrimos persecución como creyente. A veces por la misma familia hay persecución. Yo he conocido personas que hay una persona que yo conocí en los Estados Unidos, un musulmán, pero él había recibido a Cristo. Él y su padre habían tenido un poco de discusión. Él estaba en su casa, había escuchado a un predicador por la televisión decir algo de Jesús y él oraba así: Señor, Jesús, si eres real, ven a mi vida. Él dijo, yo sentí algo de calor que entró en mi brazo, mi mano izquierda y pasó por todo mi cuerpo, se fue a mis pies y cuando subió yo estaba hablando en otra lengua que yo no conocía. Y él levanta, va a su casa, digamos, donde está su mamá y toda la familia musulmán. Y cuando llega a la casa, su mamá le dice, hijo, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué, mamá? Porque tu cara resplandece, ¿no? Y toda la familia recibe a Cristo Jesús. Y es un nuevo creyente, pero tan emocionado por la vida de Cristo y en él, lo que Cristo Jesús había hecho. Toda la vida, toda la familia, desde generaciones había seguido la religión de Islam, pero ahora él no está siguiendo una cosa así falsa. Ahora él tiene la realidad. Cristo ha llegado a su corazón. La realidad está ahí. Cristo habita en mí. Y se fue a la calle a predicar esta buena noticia, que ustedes pueden tener una relación íntima con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya lo que tuvimos antes no fue nada, pero esta es realidad. Pero no se puede hacer así en Irán, donde él vivía. Es pena de muerte. En Irán, pena de muerte significa que cualquier persona puede matarte si tú te apartes de Islam. Y no hay pena de muerte.
Digamos, es la razón que los cristianos allá viven bajo esta sombra todo el tiempo. Pero entonces ellos pusieron una cosa contra su vida para matarle. Y él se fue a Turquía. En Turquía se va a la calle para predicar porque está emocionado. Mire, Cristo ya vive en mí, gloria a Dios. Y la policía lo arresta, le dice, no puede ser así en Turquía. Y entonces lo soltaba otra vez a la calle, a predicarle a Cristo, otra vez arrestado, otra vez a la calle. Y ellos dijeron, ahora, la próxima vez vamos a enviarle de vuelta a Irán. Y tú sabes, allá te va a matar. Entonces la semana siguiente, su pastor allá en Turquía, el pastor le llama y le dice, tengo una cita contigo con una persona de las Naciones Unidas. Cuando él va, la persona dice, tengo una visa para ti a los Estados Unidos. Entonces él llega a los Estados Unidos, joven en el Señor, pero emocionado por esta vida. No tenía vergüenza de esta vida, porque realidad es que Cristo había venido a mi vida, ¿no? Él entendía porque era religioso, su familia religiosa, tanto que golpes y una cosa otra cosa, y la mujer no tenía ningún derecho en esta religión, pero ahora él tiene algo que es real dentro de él, y no puede contenerlo, tiene que soltarlo. Y él me dijo, yo fui a una iglesia muy tradicional, y la gente sentada ahí como mumi, no que sentada ahí como... y yo pienso, ¿qué pasa con esta gente? ¿No se da cuenta que Jesús es real? Y finalmente, del norte de los Estados Unidos se trasladó a la ciudad de Oklahoma, donde hay gente en la universidad. Y gente en la universidad le hablaba de Rema. Y él vino de allá a Rema para estudiar la palabra de Dios, el Rema. Y después de Rema, él se fue a California. Ahora tiene un programa de televisión que va a Irán. Y el otro día dijo, yo gané una persona que estaba preparando para hacer uno de estos sacrificios con bomba. Gloria a Dios. Acá es Pablo. Y como digo, Satanás no tiene poder, pero sí tiene una forma para engañarnos. Decepción. Pero imagínense, aquí estamos nosotros. Aquí está la ciudad de Arequipa. ¿Cuánta gente no conoce? Tal vez tu propia familia no conoce. De todo lo que tenemos delante y que podemos hacer, hay que ser preparado, hay que aprender cómo testificar y no tener vergüenza de ese evangelio. Porque no hay otro. No, esa es una de las cosas que la carta de Hebreos, ¿no?, está diciendo a los hebreos. Si ustedes vuelven a este sistema ya está obsoleto y está a punto de pasar. Pero si ustedes vuelven a este sistema de sacrificio animal y todo lo que tenían en el templo, todo lo que hacían, y ustedes vuelven a este sistema, ya no existe otro sacrificio. Es solamente un sacrificio. Y fue hecho solamente una vez y para siempre. Y este fue el sacrificio de Cristo. Y tenemos solamente una oportunidad acá en esta vida. No. Una sola oportunidad en esta vida para afectar a otra persona. Y una persona dijo, sería triste cuando tú vas al cielo si te vas solo. Sería triste. Y realmente sería triste si tú vas al cielo solito. Lleva a alguien contigo. ¿No? Yo veo mujeres acá. Yo veo diferentes edades de mujeres. Yo veo los jóvenes. Gracias a Dios los jóvenes tienen energía. Y muchos de ellos no tienen vergüenza tampoco. Me recuerdo que en el colegio, toda mi vida en el colegio, solamente un joven me testificó. Y los demás pensaban, él es fanático, radical, porque predicaba a todo el mundo. Y yo no hizo caso.
Pero después, cuando tenía 30 años, yo acepté a Cristo Jesús. Yo conseguí un trabajo trabajando por una compañía de trenes. Y ahí está mi amigo, que era fanático en el colegio. Ahora tenemos algo en común, porque yo también tengo Cristo ahora. Él sigue predicando Cristo. Y una noche, ustedes saben que los vagones tienen que ser unidos, porque vienen y los separan para hacer un tren que va a otro sitio para llevar la carga a otro lugar. Y entonces, su trabajo fue unirlos. Esta cosa que está en la parte de cada lado del vagón pesa algunos 100 kilos, algo así. Es bien pesado, es puro fierro. Y una noche él está ahí. Yo no trabajaba esta noche, pero él estaba ahí y el chofer del motor hizo una maniobra mal y lo conectó entre los dos vagones, aplastando todo, así. Él está vivo, el hombre está vivo, pero todo aquí, así, aplastado. ¿Saben cuando lo separa? Se va a morir. Tiene que llamar los jefes, tiene que llamar su esposa, tiene que llamar la familia, tiene que esperar hasta que vengan todos ellos. Y mientras que esperaba, ¿sabe lo que él hacía? Él seguía predicando a Cristo. Fue una cosa tremenda. Él va a morir en algunos cuantos minutos. Y él sabe que se va a ir directamente al cielo. Y él ahí, así, habla a todo el mundo acerca de Cristo. Wow. Llegó su esposa, un tiempo muy emocional, lo abrazaba, ¿no? Lo despedía y eso fue. Qué grande cosa Dios ha hecho. Yo sé que hay religiones que dicen que bueno, la persona que muere va a un lugar para esperar. Para el creyente no es así. Para el creyente no es así. No. La muerte no puede con un creyente. Sale de este cuerpo, pero no muere. Qué tremenda cosa. Va a la plena presencia de Dios. Pero a veces nosotros somos tan conscientes a lo físico que no nos damos cuenta la grandeza de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Pero Pablo acá en Gálatas capítulo 4, verso 1, ¿qué hora termina? Comenzando con verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Ahora, nosotros, Pablo está hablando acerca de él bajo judaísmo. Así también nosotros, cuando éramos niños. Yo conversando con una persona otro día y acerca de un versículo, él dice, bueno, para mí estaba hablando acerca de los cristianos que estaban en el kinder. Yo le dije, no existe un kinder. Y es cierto, tenemos que crecer en el conocimiento de Él, pero no en el sentido que ya somos bebés en el kinder. Hay que crecer en el conocimiento de Él. Pero cuando Pablo acá dice, así también nosotros, cuando estuviéramos bajo el antiguo pacto, éramos niños, menores. Un comentario dice que esta palabra significa un menor que no puede hablar. Niños. Y él sigue hablando, dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, este cumplimiento del tiempo es muy importante,
Porque Dios no quiso tener relación con la persona a través de reglas y normas. Imagínense un matrimonio, el esposo está en su trabajo, él regresa a casa, saca sus guantes blancos y comenzó a pasar por la casa tocando toda cosa para ver si su esposa ha limpiado todo bien en la casa. Porque ella tiene órdenes para cocinar, ella tiene órdenes para limpiar, ella tiene órdenes. Esto no es una buena relación. A través de reglas y normas así. Y eso es lo que está hablando. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, si podemos imaginar, Dios le dice en Hebreos capítulo 10, yo estaba disgustado con todos estos holocaustos. Y estaba harto de todo eso. Porque Él quiere tener una relación íntima contigo. Y no estabas el plan de Dios para estar cerrado en un ambiente. Él quiso tener una relación íntima con su creación, con nosotros. Entonces imagínense, Dios en el cielo, ya está llegando el tiempo. Ya está llegando el tiempo. Tenía que hacer así, pero ya está llegando el tiempo. Voy a salir de esta caja. Voy a salir de este cuartito. Aunque tiene una gran belleza, algo más bella que esta, eres tú. Aleluya. Gloria a Dios. Porque conforme a lo que dice Efesios capítulo 2, tú eres la obra de la mano de Dios. Aleluya. Que Dios te formó con su propia mano. Y Pedro dice que hemos sido llamados con excelencia y con gloria. Dios no hace una obra mediocre. Dios hace una obra de excelencia. Aleluya. Gloria a Dios. Me recuerdo John G. Lake paraba enfrente de un espejo, señalaba con el espejo. Él decía cada día, Dios habita en este hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué cambiaría en nuestra vida cuando vemos a nuestro hermano para pensar, Dios habita en este templo? Y Pablo escribiendo en Corintios, ¿no sabéis? ¿No sabéis? Por esta razón él da algunos pautas de matrimonio. El creyente no debe casarse con un incrédulo. ¿Por qué? Él es templo del Espíritu Santo. Otra persona puede ser una excelente persona, pero no puede amar como creyente puede amar, porque el creyente ha tenido el amor de Dios derramado en su corazón. Hay diferentes niveles. Pero imagínense, Dios esperando hasta el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, porque es la puerta de la tierra. Si no, es extraterrestre. Todo ser humano viene otra vez nacimiento de mujer. Es la puerta a la tierra. Jesús vino legalmente por la puerta a la tierra, nacido por una mujer. Y nacido bajo la ley. De vez en cuando hay un gran argumento y pelea. Jesús cumplía toda la ley para nosotros. Yo digo que no. Él fue cumplimiento de la ley, pero no tenía que cumplir la ley. ¿Por qué? Él es el cumplimiento de la ley, porque la ley le hablaba de Él. Y cuando llega Él, la ley ya ha llegado a su fin. La ley tenía su comienzo, pero también tenía su fin.
tenía su profecía de Cristo Jesús, y cuando llegué a él, profecía ya cumplida. Él está. Aleluya. Y dice, ¿para qué vino Cristo Jesús? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, para ellos, me imagino que entendían. Pablo puede tener dos figuras en su mente. Otra vez, judaísmo, lo que ellos hacen cuando un muchacho llega a cierta edad, le coloca la familia, el padre, una ceremonia, le coloca en la familia como adulto, que puede manejar sus propios asuntos. O puede ser en el sentido de romano. Los romanos tenían adopción. Cuando una persona adoptaba a una persona bajo Roma, no hablando de la Iglesia Católica, pero hablando de Roma como poder, entonces la persona vino a ser hijo en la casa, con todos los derechos de hijo nacido en la casa. Y en otras palabras, fuimos colocados. Ahora, tal vez no es así como nosotros como muchachos. Tenemos que crecer. Pero es así, éramos, Pablo dice, niños, menores, el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Dios nos coloca en el pacto como adultos. Recibimos adopción de hijos adultos. Quiere decir que no importa la edad de la persona que reciba a Cristo Jesús, él ya puede participar con su herencia. Gloria a Dios. Cuando estuvimos en Guatemala, no tuvimos muchos recursos, ¿no? Vivimos a las justas, ¿no? Pero nuestro hijo, él quiso tener una moto. Los otros hijos misioneros tienen moto, pero no tuvimos el dinero. Entonces hablamos, hijo, mire, la palabra de Dios para mí es igual para ti. Dios respondería a tu fe igual a mi fe. Yo puedo ponerse de acuerdo contigo, pero tú tienes que creerle a Dios. Entonces él oró y creó por su propia moto. Bueno, yo puedo ponerse de acuerdo con él. Y de repente llega a la casa una moto nuevecito para mi hijo. Gloria a Dios. Porque aunque tenía más o menos 14, 15 años, él podía recibir su herencia en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Quiere decir que cada uno de ustedes tiene una herencia. Y una de las cosas más importantes de nuestra herencia es poder ganar gente para Cristo Jesús. Sacándoles del reino de tinieblas, llevándoles al reino de Dios, y cuando Cristo Jesús venga, vamos todos con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, Pablo sigue hablando, y si saltamos al versículo 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. Hay varias cosas con este versículo, porque Pablo dijo, cuando estuvimos bajo la ley, éramos niños. En otras palabras, Pablo está diciendo, díganme ustedes que quieren volver a su niñez. ¿Ustedes quieren ser niños nuevamente? Bueno, gracias a Dios por mi niñez. No recuerdo mucho, pero supongo que fue bueno. Yo tengo varias memorias. Mi esposa, ella recuerda todo, pero yo no. Yo recuerdo una vez, mi mamá me dijo, si está lloviendo, no te quedes para jugar pelota. Pero llover para mí y llover para ella tiene dos significados.
Para mí es una tormenta. Para ella es chispeando. Y entonces comenzó a llover. Pero no tormenta. Entonces me quedo. Está lloviendo, me quedo. Pero ella había dicho, no te quedes si está lloviendo. Para ella, chispeando. Entonces ella viene buscándome. Y me encuentra. Ahora ella, hoy en día, hubiera sido arrestado. Pero ella tiene su correa. Y por 2 cuadras, cada paso, ella me da sabiduría. Una persona dijo, la sabiduría está impartida si es suficiente fuerte y suficiente bajo. Y lo que pasa es que ella tenía sus reglas. Hay reglas de la casa. Y no está mal. Las reglas de la casa no están en mi contra. Reglas de la casa me permite correr sin problemas. Entonces hay reglas de la casa. Eso no quiere decir que yo tengo que cumplir las reglas para heredar. No, ya soy heredero. Pero hay reglas de la casa. Hay reglas para cumplir. Hay cosas nosotros como hijos, a menos que queremos volver a nuestra niñez. Y que alguien te diga, no comes esta, haga otro. Ese es niño. El niño necesita esta lección, ¿no? Ustedes que han tenido niños saben que niños, especialmente pequeños, ellos tienen la tendencia, lo que encuentran en el piso, va a la boca. ¿No? Y el hermano Hagin decía que algunos cristianos como los pajaritos que recién nacidos. Viene su mamá, todavía sus ojos no están abiertos, están en su nido. Viene mamá con un bicho, algo así, y es todos así. A veces los cristianos así. Y quieren comer todo lo que alguien dice. Pero yo no quiero volver a mi niñez. No quiero volver ahí. Quiero caminar en la madurez en Cristo Jesús, donde yo puedo disfrutar mi herencia, puedo disfrutar. Y muchas veces en la iglesia hay iglesias que es nada más que un gran nido. Toda la gente en la iglesia son niños, bebés todavía en este sentido, han vuelto a su niñez. Quiere decir que yo tengo 4 hijos, ¿no? Tenemos 8 nietos y 4 bisnietos. Gloria a Dios, ¿no? Son preciosos. Pero, aún en la casa de nuestra nieta, que tiene 3 bisnietas, ellos ya están creciendo. Ellos, aún son pequeños, tienen responsabilidad. Tiene que recoger. Es una cosa excepcional con ellos, ¿no? Las dos mujeres recién ha tenido algunos meses atrás el varón, pero las 2 mujeres ya no son algunos tal vez 4 y 2 años, algo así, ¿no? Y caminan bien, hablan bien, corren, todo eso, y ellos no levantan la mañana hasta que su mamá baja. Se quedan en su cama. Y no es un camazo grande, no, es una cosa pequeña así que puede salir, pero ellos se quedan en su cama hasta que su mamá baja. Y el otro día la mayor estaba diciendo a menor, mamá está despierta porque yo puedo oler el café. Pero no salí. Pero hay reglas. Si derramen tus regalos, tienes que recogerlos. Y muchas veces la gente, cuando venimos a la iglesia, hablamos de la libertad, piensa que bueno, ya somos libres, no hay nada para hacer. No. Hay reglas en la casa. Hay responsabilidad en la casa. Hay cosas que tenemos que hacer. Porque nosotros juntos. Hace años, una persona me mostraba algo. ¿Y cuántos de ustedes les gusta el pay? ¿Sabes lo que es un pay? ¿no? De limón, ¿cuál es tu favorito? Manzana limón.
Para mí es limón. El limón acá, hay un país en los Estados Unidos, se llama país de limón, pero muy sentido, porque el limón que hacen en este país viene del sur de Florida, que es el limón de acá, que no existe en otra parte de los Estados Unidos, solamente en el sur de Florida. Entonces, lleva el nombre de esta ciudad, de este lugar en Florida, pero es hecho igual como país de limón acá. Solamente, no, la llanura es un poco más así, y me encanta, ¿no? Pero si tú cortas un pay, tú sacas un pedazo, es un pedazo, no es un total. Tú eres un pedazo. Tú eres importante, sin duda. Tu parte es importante. Tú puedes alcanzar a alguien que nadie más puede alcanzar. Tú tienes influencia donde nadie más tiene influencia. Aunque es su casa, aunque es su vecino, tú tienes influencia donde otra persona no tiene. Pero no es el total. Y necesitamos el total. Unidos somos muy fuertes. Y unidos podremos hacer grandes cosas para Dios. Aleluya. No estamos solamente edificando la iglesia. Estamos cumpliendo el deseo de Dios para habitar en esta gente y ser padre de ellos. Para que ellos reciban las bendiciones que Jesús compró por ellos. Y no solamente estamos sacando gente de las tinieblas para que ellos sean trasladados al reino de Dios, para que ellos también vayan al cielo con nosotros. Tú eres importante, y como total la iglesia es sumamente importante. Aleluya. Pastor, ¿por qué no vengan?